encontramos en la Florida, en el departamento de Nariño. Y pues hoy nos acompaña don Aurelio Muñoz, quien nos va a contar la historia de este municipio. Muchísimas gracias por recibirnos, sobre todo por recibirnos aquí en su casa. Sí, un cordial saludo a este maravilloso proyecto que tienen ustedes y sí, ¿no? La Florida es un municipio como todos los municipios de Colombia que cuentan con su propia historia, una historia en este caso ancestral, o sea, precolombina, porque el verdadero nombre de la Florida fue Mombuco, que en lengua quechua significa valle angosto. De allí sufrió todos los pasos pues, de una historia, ¿no? Como sabemos, después de la conquista colonial, republicana, y ese ha sido como el recorrido, ¿no? De este pequeño pueblo ubicado en el centro occidente del departamento de Nariño. Muy bien, casi siempre medimos a las poblaciones por su cercanía con la capital del departamento. En este caso, Florida, ¿cómo está ubicado con respecto a Pasto? Sí, la Florida se ubica en lo que se llama Circunvalar a Galeras, a 23 kilómetros de la ciudad de Pasto, vía pavimentada, vía occidente. Ya estamos justamente a un lado del Galeras. Eso a los que somos de otras partes del país que no estamos como tan acostumbrados a vivir cerca de un volcán. ¿Cómo ha sido esa digamos, amistad entre ustedes y el volcán? Sí, el volcán siempre ha sido como el guardián, ¿no? El Taita volcán le llaman las comunidades de por acá y a partir pues del año 2005 que hubo un proceso de erupción y de reactivación, pues hubieron algunas medidas por parte del gobierno que limitaron el desarrollo y después de 15 años pues ya la Corte Constitucional falla, ¿no? A favor, a raíz de unos estudios que demuestran que no hay, ¿no? un riesgo pues latente, pese a que es un volcán activo, no tiene hielo, no tiene nieve, por lo tanto pues hay un desarrollo y hay 125 quebradas pues que nos bañan, nos dan el agua y además pues nos dan todo este geosímbolo y la parte ambiental de este volcán. Aprovechemos y vámonos como a esos inicios de la Florida. ¿Dónde empezó a crecer la población como tal o cuál es ese primer conocimiento que se tiene de este sitio? Sí, se registran pues en algunos informes de los visitadores y en otros informes de los españoles que a partir de 1537 hay un tránsito por aquí de la primera comisión española, ¿no? Liderada por Sebastián de Belalcázar, y de allí pues se encuentran con varios pueblos, hay bastantes pueblos correspondientes a la familia Quillacinga, ¿no? Como el caso de Panchinduy o Panchintay, Panchintay, son distintas acepciones, el caso de Pucará, el caso mismo de Mombuco, que eran pueblos pues, que encontraron los españoles y que por vestigios pues, se conoce que habitaron en todo este territorio. Posteriormente pues ya empieza un periodo de tipo colonial que pues ya empiezan a haber, ¿no? Una incidencia de los españoles, de la religión católica, y se consolida pues una primera parroquia principal que es uno de los corregimientos de acá, que es Matituy. Posteriormente pues esa parroquia se traslada acá en el año de 1798 y se consolida una parroquia primero de Mombuco y luego de la Florida. ¿Por qué se pudieron haber asentado estas comunidades indígenas aquí en esta región? Bueno, aquí hay bastantes teorías, ¿no? de los primeros pobladores. O sea, se cree que de la parte sur, de los incas mismos, de otros pueblos se asentaron en el oriente de Colombia, fueron ocupando estos territorios hace más de 2000 años. O sea, eso todavía está como en estudios, pero efectivamente estas comunidades les gustaba esta zona por las condiciones, ¿no? Andinas, por los cañones, los valles y efectivamente así lo demuestran algunos hallazgos que acá se han encontrado de restos, ¿no? Restos óseos, restos de cerámica y otras huellas de esta población que efectivamente pues se asentaron, ¿no? Alrededor del volcán Galeras. Y creemos, ¿no? que él fue un dios tutelar, ¿no? Una deidad tutelar de ellos por sus creencias, ¿no? y el nombre inclusive ancestral del volcán, que es Urconina, ¿no?
Montaña de Fuego. ¿De qué vivían esos pueblos acá? Sí, estos pueblos fueron agricultores, ¿no? Y hacían sus ofrendas al sol y la luna. Eso lo demuestran en los petroglifos, o sea, altares de piedra donde ellos hacían sus tributos, pues, de diferentes productos de acá, ¿no? La quinoa, el uyoco, la papa, el maíz. Sí, entonces estos productos fueron parte, ¿no? de su manutención y creemos que eran pueblos que vivían en armonía con la naturaleza, con sus deidades y con sus congéneres. Correcto. ¿Cómo empiezan a hacer ya la Florida como una aldea o como un pueblo? Sí, se registra pues no desde 1740 la existencia pues de Matituy, posteriormente se habla de Mombuco como un pequeño caserío, donde ya empezó a haber pues la incidencia de los españoles, sobre todo de los doctrineros y los visitadores, que eran quienes se encargaban de, con grupos indígenas, de consolidar, ¿no? Una nueva forma de vida, unas economías. Y hacia 1798 pues ya se consolida lo que es la viceparroquia de Mombuco, posteriormente la parroquia, y hacia el año de 1840 se cambia el nombre de Mombuco por La Florida, y en 1866 ya con normas pues de origen colonial se crea el municipio de La Florida o la municipalidad. ¿Y Mombuco empieza a crecer aquí mismo donde lo conocemos hoy a la Florida? Sí, sí, sí. Consideramos que efectivamente en esta zona fue que se consolidó, ¿no? Ya el pueblo de lo que hoy es la cabecera municipal de La Florida. Ya la economía empieza a cambiar ya cuando Mombuco empieza a crecer como también como la Florida. ¿Sigue siendo la misma economía? ¿Empieza a variar? No, no, eso ha cambiado totalmente porque los primeros españoles sembraron trigo, ¿no? En toda esta zona. O sea, fue uno de los municipios o de los territorios de Nariño desde hace 200 años que era uno de los principales cultivadores de trigo. De ello, pues hay unas piedras de molino, hay los mismos surcos, ¿no? En los potreros evidencian que efectivamente hubo acá un territorio pues destinado al cultivo del trigo, que eran llevado pues hacia otras zonas, incluso hasta España, ¿sí? Posteriormente ya fue cambiando pues la vocación, ya es una región, en esta zona es ganadera, ¿no? Hacia la zona cálida pues es café, caña, cultivos de clima más cálido, y hacia la parte alta pues son destinados hacia esta vocación de la ganadería y los lácteos. ¿Cómo empieza a hacer ese desarrollo de la Florida como municipio? Eh, en 1840 ocupó el cargo pues acá de cura, ¿no? Cura párroco, el padre Juan Santa Cruz, y al mismo tiempo pertenecía al Cabildo de Pasto y a la Asamblea del Cauca. Él era diputado de la Asamblea del Cauca, hizo, según pues narra la historia, hizo las gestiones para que esto se consolidara primero como un centro, ¿no? Un centro poblado pues de importancia eclesiástica, social, económica, puesto que los mismos, digamos, personas prestantes de la ciudad de Pasto venían hacia acá, ¿no? Como lo que ellos llamaban a veranear, ¿no? Quiere decir, en ciertas temporadas se venían hacia acá por las bondades pues también del clima y de los productos que acá tenían. Y posteriormente ya se erige, ¿no? como municipio ante la Asamblea del Cauca. La Florida está sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo es el clima aquí? El municipio de La Florida pues también es digamos, un municipio potencialmente beneficiado, ¿no? Por la parte de los pisos térmicos. O sea, tenemos desde los 3.400 metros hasta los 980 en la región más baja, y aquí el casco urbano se ubica efectivamente a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso evidencia también pues las bondades pues en toda clase de productos, ¿no? Que hay desde clima frío hasta clima cálido. Bueno, hoy por ejemplo tuvimos calorcito en la mañana y calentó fuerte. Sí, 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 ahí hay temporadas. Bueno, ahora por la parte de la ola invernal, ¿no? Que afecta a todo Colombia, pues estamos como en una temporada algo fría, pero es un clima muy, muy fabuloso, espectacular, ¿no? Son 18 grados
promedio, entonces eso hace que estemos pues en un lugar propicio, ¿no? Para distintas actividades de caminatas, de deporte y de productos, como le digo. Claro. Profesor Aurelio, usted es de aquí, de la Florida. ¿Cómo recuerda usted el pueblo en su infancia? Sí, el pueblo pues era un pueblo que guardaba, ¿no?, esas características típicas, ¿no?, de los pueblos, con su plaza, sus casas de teja, ¿sí?, sus calles de pronto empedradas o todavía sin pavimentar, y los juegos antiguos, ¿no?, que nosotros jugábamos pues a distintas de esos juegos que llamamos autóctonos, ¿no?, del trompo, el cuspe, las canicas, ¿no? Y a raíz del terremoto que hubo pues en 1979, ¿no?, el 12 de diciembre, que fue el maremoto en Tumaco, pues aquí también sufrió grandes afectaciones. Eso dio pie pues a que todas esas construcciones antiguas fueran renovadas y pasaran pues a modernizar, ¿no?, un poco el pueblo sin perder, ¿no?, lo típico de los pueblos, que es un lugar de encuentro, que es el parque o sala de los pueblos, que sabemos, ¿no?, tiene pues un hermoso monumento dedicado a Bolívar y sus lanceros, y las distintas instancias, pues, ¿no?, y lugares donde poder salir, el río, ¿no?, o sea, 3 ríos que nos rodean, que son lugares también de paseo, ¿no?, de descanso. Y eso era, ¿no?, alrededor de lo que llamamos la tulpa o la hornilla. Con nuestros padres pues se comentaba la parte de mitos, leyendas, y había ese encuentro, ¿no?, familiar. Cuando llegamos acá a la Florida, sentíamos que existe mucho orgullo por ese monumento. ¿Qué significa ese monumento para ustedes? Ese monumento pues primero ratifica, ¿no?, el grito libertario de los pueblos, y histórica y artísticamente pues es un orgullo para la Florida, puesto que en 1969, cuando fue construido por Marceliano Vallejo Montenegro, pues se dice que es una de las obras más importantes que él hizo, ¿no?, por su arquitectura, por su mensaje, y el parque pues es uno de los atractivos, ¿no?, cuando las personas, los visitantes, turistas llegan, ellos pues no se acercan, se toman fotografías, y es un orgullo para la Florida porque un pueblo pues pequeño, con pocos recursos, pudo, ¿no?, en su momento tener este monumento del Paso Libertador o la Ruta Libertadora que le llamamos. ¿Qué importancia tuvo la Florida en esa ruta libertadora? Cuando el 5 de abril de 1822 Bolívar venía hacia Pasto, iba hacia apoyar pues lo de la campaña al sur en Quito, pues hubo un emisario que llegó en la parte donde comienza el municipio pues a informar que no entrara a Pasto porque lo estaban esperando, ¿no?, el ejército de Basilio García, el ejército realista. Por lo tanto, él toma esta ruta hacia acá, hacia el occidente, por aquí por Mombuco, y la idea pues era salir hacia Yacuanquer y otra vez conectarse hacia Ipiales y hacia Quito, pero pues ese camino pues que le llamamos el camino real o camino libertario todavía pues no, deja evidenciar que esta era una ruta alterna para no entrar a la ciudad de Pasto, que era pues de corte realista. Bueno, ya yendo un poquito en la historia hacia adelante, pues tuvimos una época muy compleja en el país que fue toda esa lucha bipartidista. ¿De qué filiación era la Florida? La Florida, pues por el poder, ¿no?, que tuvo Juan Santa Cruz, el cura párroco. Él estuvo 65 años de cura acá en Mombuco, ¿no?, y luego en la Florida, y él era pues lógicamente de un corte conservador, ¿sí?, mientras que la Florida, o la mayoría de personas de la Florida, eran de corte liberal. Entonces hubo un choque ahí entre estas dos fuerzas, pues la eclesiástica y la civil, digamos así, ¿no?, por una lucha bipartidista. De allí pues que uno de los héroes que le llaman, ¿no?, que también está acá en el monumento, Reinaldo Santa Cruz, pues era de corte conservador, y él fue reconocido pues en la Guerra de los 1000 días. O sea, que hubo una participación efectiva, ¿no?, con adeptos pues tanto para el Partido Liberal como para el Partido Conservador de esta Guerra de los 1000 días, que fue la guerra pues bipartidista, ¿no?
Estas otras violencias que han sacudido el país, ¿cómo se han comportado en esta región? Bueno, acá ha sido un municipio caracterizado por ser un municipio de paz, ¿no? Un municipio pacífico, o sea, la rutina pues cotidiana de los campesinos, la producción, pero ha habido algunos intentos pues acá en la zona cálida, ¿no? Lastimosamente de presencia de cultivos pues de uso ilícito y con ello pues ha traído, ¿no? Algunos niveles de violencia, de presencia de grupos. Sin embargo, pues según los estudios, ¿no? y los expertos a nivel de Colombia se habla de estos municipios como municipios de tránsito, ¿no? Quiere decir que hacia la zona de cordillera, hacia otras zonas, se movilizan grupos y hay la presencia. Sin embargo, podemos hablar de la Florida como un municipio de paz, ¿no? De gente trabajadora, de gente buena que eso es lo que perciben, ¿no? Las personas que visitan, o sea, personas muy calmadas y muy de su trabajo y de su identidad. Esa nueva economía que mueve a la Florida, ¿ha variado o cuál es esa nueva economía? Sí, la Florida prácticamente es un municipio del sector primario, ¿no? O sea, todo es de producción, ¿sí? Se produce café en dos zonas grandes de la Florida, en tres zonas se produce caña de panelera también, se produce hacia la parte alta pues ya productos propios de clima frío y la ganadería, que es lo que destaca acá la Florida en ese procesamiento ya agroindustrial, ¿no? Que es la producción de leche, de lácteos pues, y sus derivados, ¿no? Como el yogur, el queso. Ellos tienen renombre pues, a nivel del departamento y se recibe muchísimas visitas. Y hay otro sector pues, que es el artesanal, ¿sí? Que las mujeres nuestras en su mayoría pues, trabajan lo que es el sombrero de paja toquilla y otras artesanías, y lo otro pues ya son renglones como el comercio y los servicios, ¿no? ¿Cómo es esa división geopolítica del municipio? Sí, la Florida está dividida en 6 corregimientos, son 33 veredas, y yo lo manifestaba, pues, o lo manifiesto, ¿no? En el libro, que los 6 corregimientos, cada uno tiene su propio retrato social, económico, inclusive, pues, podríamos decir, ¿no? De tipo étnico. O sea, es como seis localidades distintas, ¿no? Pero que hacen parte de un mismo territorio pues, político-administrativo, ¿sí? Entonces tenemos la región de Tunja y Matituy, dos corregimientos pues, donde todavía prevalece, ¿no? el origen quillacinga, un corregimiento que es Las Plazuelas, de un origen más europeo, ¿sí? El corregimiento de Robles pues ya es, ¿no? También hay ahí algunas investigaciones que evidencian, ¿no? La presencia de grupos europeos, pero también de origen árabe, ¿no? ¿Sí? Y la parte pues de aquí central que corresponden también a una mezcla, ¿no? Triétnica y de personas pues así que seguramente no en esos viajes de los europeos hacia acá se decidieron radicarse por acá. Lo más magnífico que tienen todos los municipios y todos los territorios de Colombia son su gente. ¿Qué personajes podemos destacar de aquí de la Florida? Sí, acá en la Florida pues ha habido muchísimos personajes en todo ámbito, ¿no? En la parte artística, en la parte histórica. Podemos destacar pues a un historiador que hubo acá, el padre Silvio Lara, ¿sí? Poetisas, poetas, pues actualmente artistas, también la parte deportiva, ¿no? Yo creo que entre todos se construye como esa identidad y ese orgullo, ¿no? De personas pues en la parte académica, científica, o sea, sí, muchos de ellos fugados, pues lastimosamente. ¿Algún nombre que podamos destacar? Por ejemplo, Sofonías Santa Cruz, que fue el rector de la Universidad de Nariño, era un extraordinario poeta, a la vez pues jurista. Sí, tenemos a Sofonías Ramos, otro sacerdote, ¿no? que era orador y que fue el fundador en Colombia del cooperativismo y también de los movimientos sindicales. O sea, era un revolucionario, pues, de pronto inmiscuido allí, ¿no? En asuntos también, pues, eclesiásticos. Ya. ¿Sí?
Una gran personaje de acá, que es muy recordada, que es la profesora Blanca Inés Santa Cruz, que fue la institutora y la educadora pues, de muchísimas generaciones. Ella falleció en 1985, pero o sea, varias generaciones guardan, ¿no?, el recuerdo de ella como una maestra pues, de las de antes, ¿no?, que enseñaba pues, a bordar, enseñaba a qué es la parte del catecismo, bueno, y hay buenos recuerdos y algunos escritos de ella, ¿no?, que todavía permanecen justamente en algunos archivos, y el nombre de la biblioteca pues pública lo evidencia, ¿no?, Blanca Inés Santa Cruz. Claro, el pueblo lo vemos que se divide como en dos, por lo menos eso es lo que nosotros pudimos captar cuando llegamos acá. Está la carretera principal que viene Sí, de Pasto y va hacia Sandoná. sí. Y uno ve que el pueblo se divide como en dos, como la parte alta y parte abajo. ¿Ustedes cómo distinguen o cómo ven el pueblo? Sí, ¿no? Esa ha sido como una pregunta, pues como de la curiosidad, ¿no? De acá, porque si los antiguos integrantes del Cabildo de Pasto eran los propietarios de acá, ¿por qué no se construyó en la parte plana, ¿no? Entonces el pueblo lo hicieron para no sacrificar estos terrenos, lo hicieron en la parte de acá, tuvieron que hacer un corte, ¿no?, que es la vía principal, y hay una parte alta que se llamaba, o se llama El Bosque, ¿no?, Barrio El Bosque, por su carácter todavía algo rural, y la parte de abajo. Entonces ahorita el pueblo está con esa proyección, ¿no?, de ver dónde se puede como hacer construcciones nuevas, pero es una zona bien bonita todavía, ¿sí? Claro, ¿cómo ve usted a la Florida pensando en el futuro? Pues acá nosotros nos hemos propuesto desde varios ámbitos, ¿no? O sea, de planificación prospectiva, por ejemplo, fue el primer municipio en Colombia en hacer plan de desarrollo y por lo tanto ordenamiento territorial. Entonces la proyección nuestra es lograr, ¿no?, un municipio sostenible, ¿sí?, recuperar zonas estratégicas hacia la parte alta del volcán por la oferta hídrica, y ojalá formar un corredor desde la parte baja pues hacia el volcán, ¿no?, para recuperar la parte ecológica, ecosistémica, y trabajar mucho pues lo que es la cultura, ¿no? Acá se hace salón de arte, son de los pocos municipios pues de Colombia donde contamos, ¿no?, con estas escuelas de artes, de música ya consolidadas. Entonces como armonizar un poco eso y proyectar el municipio pues hacia un municipio o una región sostenible en todas sus dimensiones. Profesor Aurelio, sabemos también que usted es historiador de la Florida, por eso está sentado aquí con nosotros y sabemos que tiene un libro. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre él? Ah, perfecto. Sí, este es un libro, pues no. O sea, el primer libro que se ha hecho de la Florida, y hay en camino otros tomos, pero este fue el primero que se hizo en el año 2012. O sea, se hizo una recuperación en 400 páginas de todo ese recorrido precolombino, colonial, republicano, y también se registró pues bastantes fotografías que muestran, ¿no?, lo que le llamamos aquí en el libro los portadores de la memoria, o sea, personas que desde sus habilidades, desde sus bondades, pues han podido, ¿no?, ayudar a construir esta historia que nosotros la llamamos la historia matria, o sea, la historia descalza de los pueblos, ¿no?, que es recuperar esas pequeñas historias y ubicarlas, ¿no?, en ese contexto regional, nacional, y este libro, pues muchos, ¿no?, de nuestros coterráneos han accedido a él, y creo que es más que un libro así académico, es un álbum, ¿no?, que nos recuerda todo ese paso de la historia. Pues profesor Aurelio, muchísimas gracias, porque personas como ustedes son las que mantienen vivo este país en la memoria, porque además por ahí dicen que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, muchísimas gracias por esa labor que usted desarrolla. No, no, sí, este es un regalo, es un compromiso, y estamos, ¿no?, con miras a proyectar otros libros sobre genealogía para ver el origen de estas familias de acá, y otro que se llama Matituy, que creo que con ello haríamos un buen aporte a reconocernos, ¿no?, como seres históricos, y sobre todo a proyectarnos en un futuro mejor,
futuro de paz y de medio ambiente y sostenible pues para todos. Tenemos este medio para invitar a la gente a que conozca la Florida. Sí, la invitación es que vengan a la Florida, ¿no? Y cuando vengan seguramente volverán. Es un lugar donde tiene muchísimas ofertas, ¿no? Ecoturísticas, paisajísticas, cascadas, el mismo monumento, el turismo histórico precolombino, entonces gastronómico también, que vengan, nos visiten y a la orden acá pues para todos.